Drop it. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.1, que es primer criterio de semejanza de triángulos. Nos dice que los triángulos ABC y DEF de la figura tienen sus lados proporcionales a razón 1 es a 2. Y nos pregunta ahora si será que son semejantes. Ahí tenemos las medidas para cada uno de los lados para ambos triángulos. Para empezar, vamos a aplicar lo siguiente. En la solución que nos presenta el libro de texto dice que los lados de ambos triángulos son proporcionales. Entonces debe verificarse si sus ángulos correspondientes son congruentes. Esto puede hacerse de las siguientes maneras. Número 1, con un transportador, ¿verdad? Tendríamos que medir cada uno de los ángulos para ambos triángulos. Y si nos fijamos, los ángulos que son correspondientes o son homólogos son o tienen la misma medida. Veamos, para el triángulo pequeño, miren, 110.5, y también para el triángulo grande. Y así sucesivamente los tres ángulos. O la otra manera es sobreponer los triángulos y comparar cada vértice, es decir, tomar el triángulo pequeño y ubicarlo en las diferentes posiciones de los ángulos para ver si coinciden. Y efectivamente se puede observar que sí coinciden. Por lo tanto, nos dice que en los dos casos se verifica que los ángulos correspondientes de ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, triángulo ABC es semejante, ya sabemos que este símbolo significa semejante al triángulo de EF. Dice que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. Este criterio se le llama lado, 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 o LLL, como le queramos decir, ¿verdad? Dice que si dos triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y DF del problema inicial tienen sus lados correspondientes proporcionales. ¿A qué se refiere la proporcionalidad? Si nosotros comparamos los lados, por ejemplo, puedo decir que el lado AB sobre el lado, ¿cuál es el correspondiente de AB? Es DE, ¿verdad? Entonces, lado AB va con DE. Eso es igual a BC. Y el lado BC va con el lado EF, ¿verdad? Y eso es igual a AC sobre DF. Y la razón en todos los casos es de un medio. Estamos a ese criterio, es que se le llama lado, lado, lado. Que la relación o la razón entre los lados homólogos es proporcional, es igual en los tres casos. ¿Cómo sé yo que eso es cierto? AB mide 1 sobre DE mide 2. Es igual a BC. BC mide 2.5 sobre EF, y EF mide 5. Igual AC mide 3 y DF mide 6. En toda esa yo obtengo un medio, es decir, que tienen la misma razón. Si nos fijamos, al establecer las comparaciones estoy relacionando lado pequeño sobre lado grande, lado pequeño sobre lado grande y lado pequeño sobre lado grande. Para establecer bien las razones o las igualdades debemos hacerlo así, ¿verdad? No voy a colocar lado grande sobre lado pequeño en alguna de ellas, si estoy relacionando pequeño sobre grande. Entonces, si nos fijamos, si yo quisiera hacerlo como división, 1 entre 2, si yo divido 1 entre 2, 0.5. Si yo divido 2.5 entre 5, también me da 0.5. Y 3 entre 6, también me da 0.5. Entonces es la misma razón. O si lo quiero hacer de manera simplificada, con solo ver el antecedente, es la mitad del consecuente. 1 es la mitad de 2, 2.5 es la mitad de 5 y 3 es la mitad de 6. Entonces, si los tres lados son proporcionales, entonces se puede concluir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF, basado en el criterio lado, lado, lado. De esta manera vamos a trabajar este tipo de ejercicio.
En el ejercicio, por ejemplo, planteado nos dice cuáles deben ser los valores de X y de Y para que los triángulos sean semejantes. ¿Estamos? Vale. En este caso, si nos fijamos, no conozco X ni tampoco conozco Y. Para saber qué cantidades deben ser, voy a establecer primero la relación entre los lados correspondientes. Voy a relacionar, lo voy a hacer así, miren. En todo yo voy a relacionar triángulo pequeño sobre triángulo grande. ¿Estamos? Entonces voy a trabajar del triángulo pequeño sobre el triángulo grande con sus lados, ¿verdad? Entonces voy a trabajar 2 sobre el lado homólogo de este triángulo sería Y. Entonces 2 sobre Y es igual a 4. El lado homólogo de 4 es 10, ¿verdad? 4 sobre 10. Y eso es igual a X sobre 15. Vale. Ahí yo ya he formado mi proporción. Ya establecí las razones entre los lados correspondientes o homólogos, ¿verdad? Ahora voy a despejar para poder encontrar la variable Y y la variable X. Vale. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Si se fijan, hay dos razones en las que no conozco un valor, pero hay una razón en la que sí conozco los dos. Entonces primero para encontrar Y voy a trabajar con estas dos. Entonces me va a quedar así, miren. 2 es a Y como 4 es a 10. Y aquí vamos a aplicar lo que ya hemos visto en temas anteriores. Voy a hacer el producto en cruz. Es decir, que voy a multiplicar Y por 4 y 2 por 10. De manera de dejar todo sin denominador. Entonces me va a quedar 2 por 10 es igual a 4 por Y. Así. 2 por 10 es 20. Es igual a 4Y. Ahora, para dejar solita la Y, como el 4 está dividiendo, entonces lo voy a mandar a multiplicar. Entonces me va a quedar 20 entre 4 es igual a Y. Y al hacer esa división, voy a obtener que Y es igual a 5. Y con esto ya encontré el valor de Y. Ahora voy a encontrar el valor de X. Voy a trabajar siempre con la razón que conozco, pero ahora para encontrar la incógnita X. Entonces la razón me va a quedar 4 es a 10 como X es a 15. Se me ha formado la proporción. Y voy a hacer el mismo proceso que apliqué en lo anterior, solo que acá la tengo un poquito más fácil. Vale. Si la incógnita la tenemos acá abajo, podemos hacer el cruce. ¿Estamos? Para poder resolverla de una manera práctica. Pero si la incógnita acá ya la tenemos en la parte del antecedente o el numerador, como le queramos llamar, simplemente tengo que quitar este 15. Como este 15 está dividiendo, yo lo voy a llevar a multiplicar. Eso es lo que voy a hacer con ese 15, para así poder resolverlo. Entonces este 15, como está dividiendo, lo mando a multiplicar con el 4 y así ya me quedó solita la X. Pero eso solo lo voy a aplicar cuando la incógnita esté en la parte de arriba. Entonces me va a quedar 4 por 15, todo eso sobre 10. Y eso me va a dar X. Si yo multiplico 4 por 15 voy a obtener 60. 60 sobre 10 es igual a X. Y si dividimos 60 entre 10, voy a obtener que X es igual a 6. ¿Qué quiere decir entonces? Que el lado Y debe medir 5. Y el lado X debe medir 6. Basado en las respuestas que obtuvimos. Ahora bien, ¿cómo yo sé que mis respuestas están correctas? Voy a establecer las proporciones. 2 sobre Y, es decir, 2 sobre 5. Vamos a ver. 2 sobre 5 es igual a 4 sobre 10, lo cual es igual a X, pero X vale 6 sobre 15. Vale. ¿Será que eso es igual? Si yo lo quiero hacer con la calculadora, fácilmente lo puedo dividir. Voy a dividir 2 entre 5, a ver cuánto obtengo. 2 entre 5 me da 0.4. 4 entre 10, 0.4. 6 entre 15, también 0.4. Entonces en todas me ha dado 0.4. O la otra opción es simplificar y llegar a una misma fracción.
Por ejemplo, acá el 4 tiene mitad, que es 2, el 10 tiene quinta, que de mitad, que es 5. Miren, me dio 2 quintos, ya tengo una de 2 quintos. Entonces, esta otra también me tendría que dar 2 quintos. Tercera, 2, tercera, 5. Y acá ya no puedo simplificar más. Entonces, si nos fijamos, en todas nos ha dado 2 quintos. Con los dos problemas que ustedes harán, para este caso, acá ya nos dan los 3 datos. Entonces, acá vamos a comprobar y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos en el ejemplo o en el problema inicial. Establecer las proporciones y ver si se obtiene la misma razón. Si se obtiene, entonces decimos que son semejantes. Para el caso del segundo ejercicio, vamos a aplicar el mismo proceso de acá. Estamos para encontrar un valor X y para encontrar un valor Y. Porque si nos fijamos aquí desconocemos X y Y. Las respuestas que ustedes tienen que obtener son estas. Que X es igual a 18 y que Y es igual a 13.5. A esa respuesta van a llegar aplicando este mismo proceso para resolverlo.